Buenos días, el trabajo que vamos a presentar es la didáctica en la educación religiosa. Este trabajo es realizado por los compañeros Karen Alzate, Marcela Ramírez, Ricardo Alberto. Vamos a comenzar con un poema de Gabriel Celaya, que es también el que da inicio al proceso de formación de nuestro trabajo. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha, pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua, soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas, soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada, de Gabriel Celaya. Empecemos mirando qué es la didáctica. Se debe recordar que la didáctica está vinculada a las formas de enseñanza. Esta demanda del reto de conocer formas de aprender del ser humano para poder desarrollar e implementar las formas de enseñar. Por lo anterior, se reconoce como la ciencia práctico-normativa que logra sistematizar el proceso de la enseñanza-aprendizaje y le brinda al profesor normas para ayudarle a lograr los objetivos trazados. Se reconocen 5 componentes de la didáctica que son maestro, alumno, materia, método y objetivo o meta. Dentro de la didáctica se reconocen 3 momentos primordiales: el planear, el realizar y el evaluar. Miremos que la didáctica se concentra en 2 grandes campos: la didáctica general, donde se establecen principios generales, criterios y normas que regulan la labor educativa, y la didáctica específica o diferencial, que se limita a examinar los problemas y dificultades especiales, aplicar las normas en un sector específico de la asignatura. La didáctica general está compuesta por el currículo, las estrategias de enseñanza, evaluación, construcción de saberes, y la didáctica específica está compuesta por los campos del conocimiento, niveles de educación, edades, tipos de establecimientos y características de los sujetos. Buenos días, yo soy Marcela Ramírez Londoño. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación haciendo énfasis en el texto que tomamos como base para la didáctica en la educación religiosa. El texto es La enseñanza de la educación religiosa. Enseñar religión, un reto posible de afrontar, de Humberto Lloreda, publicado en el año 2002 en España. El texto se va a presentar inicialmente dividido en 5 capítulos fundamentales. La situación de la enseñanza de la religión es el primer capítulo, el segundo, el profesor de religión, el tercero, los pilares de la enseñanza de la religión, el cuarto encontramos instrumentos al servicio de la enseñanza de la religión y por último se presenta un 5.º capítulo que es la conclusión que hace el autor. Vamos a mirar entonces en qué consiste el primer capítulo. Cuando hablamos de la situación de la enseñanza de la religión, nos encontramos con una introducción inicial, sobre todo sobre la misión del docente de educación religiosa. El autor nos presenta primero que el docente, en este caso desde una perspectiva confesional, debe moverse con altura doctrinal. Segundo, debe motivar al alumno en una sociedad que cada día lo está invitando más a no creer. En tercer modo, se muestra que debe comprender y dar a comprender que lo que enseñamos involucra la propia vida, lo más íntimo del ser. Es lo que nos da a nosotros como docentes la fortaleza para poder continuar con esta ardua labor de la educación religiosa. Por último, encontramos que hay mucha falta de medios que suplan las iniciativas, sobre todo entre el diálogo entre fe y cultura en nuestra sociedad. Según Aurelio Fernández, citado en el mismo texto, se va a señalar que la religión hoy tiene 3 dificultades principales, que son, primero, su estructura legal, segundo, su exposición en el aula, porque está llamada sobre todo a comprometer la vida personal del alumno, a la vez que es una asignatura como tal. Confronta al estudiante desde su ser
y a la vez que es un área obligatoria que debe ver. Y como tercer problema encontramos la época, pues especialmente estamos en una cultura donde se dificulta mucho este tipo de enseñanza. Vamos a encontrar entonces que hay varios problemas a desarrollar. Entre ellos está, primero, hay mucha falta de contenidos. En muchas clases y docentes se nota falta de gusto, inclusive los docentes se muestran vacilantes y carentes del contenido suficiente para argumentar lo necesario que el estudiante requiere. Como segundo problema encontramos sobre todo que los alumnos a partir de los 12 años se muestran más apáticos, más desmotivados frente al área. Debemos tener en cuenta que es una edad donde el estudiante está reevaluando y empieza a reevaluar todas las verdades que han sido implementadas en su vida. Y sobre todo encontramos que hay pocos centros de enseñanza especializados en el esfuerzo por mejorar profesionalmente las clases de religión. Además, no debemos dejar de considerar que los maestros y estudiantes y demás comunidad educativa siempre están dándole un menor valor a esta área, por lo que inclusive tiene un bajo contenido, una baja cantidad de horas dentro de las clases en las aulas en las diferentes instituciones educativas. Y cómo desconocer, además, que las corrientes filosóficas en este momento, en la cultura, están promoviendo una libertad ilimitada, casi perversa, donde prepondera el individualismo, una ética utilitaria que dificulta cada vez más nuestra labor. Vamos a mirar el segundo capítulo del texto. Cuando hablamos del segundo capítulo del texto, el autor se refiere a cuáles son las condiciones del docente de religión. Inicia diciendo que, recordemos que hay una afirmación desde lo confesional, él inicia diciendo que debe ser un creyente católico, pero que no puede confundir en ningún momento la enseñanza de la religión con una evangelización o con una catequesis, sino que debe reconocer que es un área del conocimiento y que complica inclusive la vida del estudiante. Pedro Herrán propone entonces 3 aspectos fundamentales para el profesor de religión. Lo primero que va a decir este autor, también citado en el artículo mencionado, es que deben ser buscadores de la verdad. Porque él mismo busca dar a conocer la verdad a sus estudiantes. Segundo, debe ser practicantes de la verdad, que se trasluzca en su vida una coherencia, porque los estudiantes siempre van a estar evaluando este proceso en el docente. Y tercero, deben ser difusores de la verdad, con interés, para fortalecer cada día métodos, lo que requiere prácticas intelectuales y técnicas. Vamos a continuar con el tercer capítulo del artículo. El tercer capítulo hace referencia a cuáles son los pilares de la enseñanza en la educación religiosa. El autor va a iniciar hablando primero de la libertad. Va a decir primero que en la libertad se fundamenta la dignidad del hombre y por eso es fundamental que todo programa de educación respete tanto la libertad al igual que la familia. Hay que ser conscientes de que los problemas y matices en lo psicológico y social que pesan sobre el ejercicio de la libertad deben ser tomados en cuenta dentro de cada una de las clases de educación religiosa. Se debe respetar entonces la libertad de los estudiantes y sobre todo educarlos para que sean libres, enseñarles a pensar, dándoles doctrina firme y proveerlos de argumento para saber decidir. De este modo se potencializa así el sentido crítico de los estudiantes para que no se dejen arrastrar tan fácilmente por todo lo que les está ofreciendo hoy en día la sociedad y sobre todo ayudarlos a sopesar las consecuencias de cada uno de sus actos, siempre respetando ante todo el concepto de lo que es la persona. Además de la libertad, entonces, debe fomentarse y fortalecerse la voluntad del ejercicio de las virtudes y la responsabilidad. Hay que estimular y exigir un comportamiento correcto, animándolos a salir del anonimato y ser valientes siempre desde la exigencia de la libertad. Otra propuesta es la de tener en cuenta la iniciativa personal, aunque se trate de ayudar a encauzarla. Luego de la libertad encontramos que otro eje fundamental es la motivación. Una de las grandes preocupaciones que tienen los docentes de educación religiosa y en general todos los docentes es cómo promover la motivación de nuestros alumnos, haciéndose necesario conseguir con ellos una complicidad. Para motivar hay que descubrir la necesidad, hay que mirar y escoger cuál es la propia actitud y jugar, porque a través del juego ellos y la diversión logran mayor energía y mayor aprendizaje.
Es fundamental entonces el modo como nos sentimos también nosotros en clase, eso motiva al estudiante. Un docente que no está motivado, que no está enamorado, que no le apasiona la educación religiosa, con poca fuerza va a lograr despertar ese sentido en los estudiantes. Los estudiantes logran sentir eso. De todas maneras, es fundamental saber que a partir de esa pasión se deben presentar en clase a los estudiantes las diferentes posturas, reconocer sus aprendizajes previos, pero enseñar que hay conceptos y cosas que no son negociables. Sobre todo en el caso de los adolescentes, pues está en tela de juicio la verdad, especialmente lo referente a Dios, porque para ellos el creer implica un compromiso de vida, lo que está revalidado en este proceso de la vida, en esta etapa del ser humano. Hay que reconocer además que estos adolescentes que están replanteando todas estas situaciones son estudiantes que desean ser amado y amar, y que buscan, aunque hay un sentimiento y momentos de exponer como la asignatura, debemos fundamentarles nuestras explicaciones con suficiente validez y certeza para llevarlos a conocer y que asuman su propia postura. El siguiente aspecto que se toma a colación es la doctrina. Recordemos que el artículo está basado en la postura confesional, entonces se plantea que el autor debe conocer la doctrina de la Iglesia y hacerla conocer a nuestros estudiantes, y por lo tanto el proyecto educativo institucional debe estar abierto a cuáles son las problemáticas de la Iglesia local y universal, y así se debe exponer para dar la razón y de manera científica a la fe, pues sin la razón la fe pierde sentido en los estudiantes. Debemos también mirar como último ítem la programación. Se debe hacer partiendo de un trabajo del Departamento de Religión, y para ello primero es fundamental concretar cuál es la situación de que se parte, cómo se hace a través de un diagnóstico inicial. Luego se fijan los objetivos y los contenidos desde un estipulado para cada nivel. De acuerdo a las necesidades, estipular cuáles son los objetivos para cada nivel y enunciando los objetivos, siempre atendiendo a conceptos, procedimientos y actitudes. Se debe desarrollar además una programación de la asignatura, inclusive marcando claramente cuáles van a ser los tiempos de la misma. Cada objetivo debe estar ligado con una de las estrategias de aprendizaje, consecuencialidad de las actividades, teniendo como base los conocimientos previos de los estudiantes, para así motivar en el alumno el proceso. Recordemos que se va a fundamentar sobre todo en la adquisición de conocimiento, el aprendizaje significativo, y por ello se debe potenciar el trabajo del alumno, suscitando en él la inquietud por lo que desea conocer, para darle así un carácter dinámico a todo el proceso, donde él es responsable de su aprendizaje. Por último, se debe tener en cuenta la evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Recordemos que si se va a tener como base un aprendizaje significativo, la evaluación debe responder al mismo, es decir, debe estar evaluado estas características durante todo el proceso y al final también, pero no solo al final del mismo. En el cuarto capítulo tenemos los instrumentos al servicio de la enseñanza de la religión. Como primer instrumento tenemos los libros de texto. Estos deben ser rigurosos porque con ellos se ayuda en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Deben tener un lenguaje cercano a ellos, pero científico, que les ayude para desarrollar sus capacidades de pensar, de razonar, de investigar. Como segundo elemento tenemos los materiales complementarios, que son las guías que los docentes vamos desarrollando a lo largo del año escolar. Estas guías deben ser didácticas y deben formular los objetivos para estos estudiantes, deben ayudarles a desarrollar como esos contenidos que nosotros queremos desarrollar en ellos. Un buen material también puede ser la Biblia, porque con ello se ayuda a la comprensión lectora, a la reflexión sobre la moral, sobre las características religiosas de cada uno de ellos. Como tercer elemento tenemos las nuevas tecnologías. Estas han demostrado desarrollar en los jóvenes unos aprendizajes significativos, porque los motivan, porque hemos visto que los estudiantes pueden desarrollar más el conocimiento cuando tienen ámbitos audiovisuales. Un cuarto elemento sería el videoforum o libroforum. Se debe seleccionar una película o un libro y con ello elaborar una ficha técnica donde tenga como las características más importantes de estos materiales. A partir de él se elabora un cuestionario que los jóvenes deben desarrollar
y se puede hacer un foro donde se discuta sobre este video o sobre este libro. El caso. Se pueden analizar casos que se presenten en el contorno, en la realidad, en el entorno real en el que nos estemos desarrollando por medio de artículos o noticias, y los jóvenes pueden empezar a discutir sobre estos casos. Otro elemento es la memoria. La memoria ha sido muy reevaluada. Se ha hablado de que la memoria no es importante, pero en realidad sí funciona, sí ayuda a que los jóvenes tengan aprendizajes significativos. El autor Aurelio Fernández la considera primordial, porque es una de las causas cuando los pelados no adquieren una memoria de que no haya una buena cultura en la sociedad. Como conclusión tenemos que los docentes de educación religiosa tenemos un papel muy importante en la educación de los jóvenes, porque a partir de nosotros se puede generar una reflexión muy importante en ellos. El ser docente de educación religiosa debe tener un papel fundamental en la educación. La reflexión que nosotros sacamos de este texto y de este trabajo es que consideramos que son muchos los retos que nosotros tenemos en cuanto a la educación, pero debemos implementar didácticas en las que los jóvenes se sientan cada vez más encarretados con la clase de educación religiosa, porque es una clase que es fundamental para ellos, para que puedan desarrollarse mejor en la sociedad.